Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte Antiguo en el Próximo Oriente. Y vamos a hablar del arte del Imperio Persa. La fundación de un gran imperio, medos y persas en la meseta de Irán. El Imperio Persa surge a finales del segundo milenio cuando llegan a la meseta de Irán dos tribus nómadas de probable origen indoeuropeo, medos y persas. Tras la caída de Asiria, Ciro el Grande conquistó el reino medo en el 550 AC y fundó un imperio que se fue configurando en torno a un largo proceso de conquistas que tendría uno de sus puntos culminantes con la derrota de Babilonia, 539 AC. Persia mantuvo una interesante y permanente relación de encuentros y desencuentros con el mundo griego, con importantes consecuencias para su cultura y su arte, pues de hecho hay muchos elementos helénicos en el arte persa e incluso artistas griegos que trabajaron en los palacios de Pasagarda y Persépolis. Hablemos de los grandes palacios de la Persia aqueménida. Junto al influjo griego, los persas recibieron las influencias artísticas de los pueblos por ellos conquistados, medos, elamitas, hurritas, asirios, babilonios, egipcios y fenicios, que supieron fusionar en creaciones absolutamente originales. Sus edificios constituyen la mejor muestra de ello. Fueron fundamentalmente palacios y tumbas que configuraron grandes complejos arquitectónicos puestos al servicio de un arte de corte imperial y que buscaba la exaltación real. La arquitectura religiosa no tuvo sin embargo ningún desarrollo, pues al seguir el pueblo persa la religión maddeísta de Zaratustra era innecesaria su construcción. Los arquitectos persas incorporaron muchos elementos ya existentes: toros androcéfalos, bajorrelieves de ladrillo vidriado, cornisas egipcias, columnas de inspiración jónica. El elemento más distintivo fue el uso de la columna, que dio lugar a grandes salas columnadas, hipóstilas, creando una nueva concepción del espacio interior hasta entonces nunca vista. Ciro II y Pasagarda. Ciro II radicó en Pasagarda, la capital del imperio, construyendo en ella el primer complejo palatino de la dinastía aqueménida, reproduciendo ahora en piedra la disposición típica de los campamentos nómadas. El conjunto se eleva sobre una explanada a la que se accedía por diversos puntos y en la que se disponían diferentes pabellones independientes en medio de un gran parque, cuyo denominador común era la presencia de grandes salas hipóstilas. Uno de estos pabellones, llamado Palacio P, incluía un pórtico inantis en cada uno de sus lados mayores. El conjunto comprendía también una sala de audiencias cuadrangular con pórticos abiertos en sus cuatro lados y con sus entradas decoradas con relieves. Como los pórticos eran más largos que la propia sala, rasgo quizá copiado de los templos de la costa jonia, el edificio adquirió una característica forma H. Era una nueva fórmula arquitectónica, la de apadana. Las columnas de las apadanas soportaban grandes vigas de cedro importado del Líbano y era una fusión de las influencias egipcias y mesopotámicas. Las más antiguas se componían de basas de piedra, plinto cuadrada con dos peldaños, pero posteriormente se desarrolló una basa campaniforme, frecuente en Persépolis y Susa. Los capiteles tenían una estructura a modo de palma, el fuste con volutas y finalmente un módulo superior compuesto por formas humanas o animales enfrentados, prótonos de toros, leones, grifos y toros con cabezas humanas. Este tipo de salas hipóstilas ya había sido empleado en otros ámbitos del Próximo Oriente, como en el mundo hitita y medo, además de que habían sido ya ensayadas por los arquitectos jonios. Darío II en Susa y Persépolis. Las nuevas soluciones arquitectónicas desarrolladas en Pasagarda alcanzarían su pleno desarrollo en las actuaciones de Darío I y sus sucesores en Susa y Persépolis. En Susa, Darío I promovió la construcción de un palacio real en el que la apadana, en forma de H, que fue aquí sustituida por un cuadrilátero de 250 metros de lado y que albergaba una sala hipóstila con 36 columnas de estilo jónico. A esta apadana la rodeaban jardines y un palacio real, estructurado según el modelo mesopotámico, organizado en 3 patios y con decoraciones de ladrillos vidriados y policromados. Con estos antecedentes se acometió la construcción del Palacio de Persépolis, que siguiendo las tendencias de Pasagarda contó con muchos espacios cuadrangulares y usó efusivamente la columna. Aquí también se edificó sobre una plataforma, esta vez de 15 metros, y a la que se accedía mediante una escalinata doble que daba a la denominada Puerta de todos los países o de las naciones, construida por Jerjes
y que contaba con toros alados con cabeza de león, una adaptación de los lamassu asirios. Al pasar por la puerta se llegaba a la parte pública del palacio, a la sala de audiencias y al salón del trono o la sala de las 100 columnas. De aquí se podía pasar a la parte privada a través de una escalinata que daba a un edificio denominado tripilón, una especie de pórtico, con 3 puertas de acceso que daban al harén, al tesoro y a los palacios residenciales. La sala de audiencias constituía una padana muy parecida a la de Passagarda, con 3 pórticos monumentales decorados con relieves. La sala de las 100 columnas contaba con 10 filas de 10 columnas precedida de un atrio columnado. De las construcciones de uso funerario, mausoleos e hipogeos, hemos de decir que junto a los palacios se construyeron también importantes estructuras funerarias para los monarcas siguiendo 2 tipologías, el mausoleo y el hipogeo. La primera está ejemplificada por el mausoleo de Ciro, en Passagarda, una estructura de piedra muy simple, compuesta por un alto basamento escalonado, con una estructura rectangular a 2 aguas, en cuyo interior se situó el cuerpo del difunto. Este modelo parece tener su origen en la arquitectura de Frigia y Lidia, pero en el entorno de Passagarda fueron también construidas otras tumbas para aqueménidas menores, como el mausoleo de Ciro II. Es a partir de Darío I cuando los reyes prefirieron enterrarse en los acantilados de Nax y Rustan, frente a Persépolis, construyendo hipogeos inspirados en los egipcios. Tenían una fachada en forma de cruz griega tallada en la roca y contaban con un vestíbulo más una cámara sepulcral. La decoración de la entrada asemejaba la fachada de un palacio y sobre la misma se colocaba un relieve con escenas de introito o de exaltación del poder ante las naciones del imperio. Hablemos del relieve arquitectónico, la decoración de los grandes palacios y de las construcciones funerarias. Si en la arquitectura se afirma la presencia de griegos en la construcción de los palacios persas, no ocurre lo mismo en la escultura, que parece beber de otras fuentes. Lo más característico es que está subordinada a la arquitectura con funcionalidad decorativa y simbólica. Destacan los umbrales de las entradas a los palacios, así como las laterales de los parapetos y las escaleras, con imágenes de inspiración mesopotámica. Las escaleras de la padana de Persépolis retoman el concepto escultórico asirio, aunque adaptado a un contexto cortesano y pacífico. Pero el influjo asirio más evidente está en los toros alados con cabeza humana de la puerta de todas las naciones de Persépolis. El relieve persa que conocemos más antiguo procede del palacio de Passagarda y representa a un genio alado, siguiendo modelos mesopotámicos con elementos persas, barba, y egipcios, la corona. Un paso adelante, hacia un estilo propio, lo suponen los relieves rupestres de Behistún, que narran el alzamiento de los pueblos mesopotámicos a la muerte de Cambises y la victoria final de Darío II en una iconografía similar a la que Naram-Sin había utilizado 2000 años antes en su estela. Aparecen personajes derrotados, el rey victorioso y la divinidad sobrevolando la escena. La novedad consiste en el tratamiento de las figuras, a las que dieron volumen y una gran plasticidad. Así, frente al sincretismo de influencias, la escultura persa desarrolló unos rasgos propios desde el punto de vista técnico, estilístico y temático, caracterizándose por el desarrollo de un espíritu decorativo alejado de la tradicional tendencia narrativa de los relieves mesopotámicos, aunque no exenta de carácter emblemático. Por ello, no es de extrañar que los relieves se encontrasen ahora colocados en espacios exteriores y de tránsito, como en las escalinatas de acceso a Persépolis, donde destacan los relieves que muestran a las 23 delegaciones procedentes de todo el imperio para ofrecer regalos al rey y a miembros del séquito imperial, como los guerreros inmortales. Pero relieves muy notables se encontraban también en los accesos a la sala de las 100 columnas. Los relieves se integraban así perfectamente con la arquitectura. El uso de ladrillos vidriados también fue muy interesante, como sucede en el Palacio de Susa, con la novedad de que en realidad eran ya cerámicas vidriadas y coloreadas y no simples ladrillos.